bienvenido. Damos Bienvenido, gracias a Dios varón. por tu Dios te vida. bendiga. Y nos presentamos delante del Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias, te damos Sí. honra, te damos alabanza. Señor, te honramos en esta noche y nos presentamos delante de ti, Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo, Señor. En el día de hoy, Señor, nos diste la oportunidad de levantarnos con vida. Estamos respirando, Señor Padre amado, gracias. Tenemos que ser agradecidos, Señor, porque nos permitiste, Señor, en medio de tantos afanes y tantas cosas, Señor, llegar a tu casa, Señor, Amén. para estudiar tu palabra. Gloria a Dios. Dios mío, Señor, tu palabra que es vida, Señor Padre amado, tu palabra que transforma, tu palabra, Señor, que hace los cambios, Señor Amén, Padre gloria amado, a Dios. que necesitamos si lo permitimos, Padre. Y te pido, Señor Padre amado, que pongas palabras, Señor, de sabiduría en mí también, Señor, y que podamos estudiar, Señor Padre amado, lo que tú me has dado, Señor, Amén. para todos nosotros, porque no es para mí nada más, es para todos. Amén, En el gloria nombre a de Dios. Jesús, amén. Aleluya. Se pueden sentar. Quería hacer el PowerPoint, no me dio tiempo de terminarlo, el PowerPoint, pero siempre yo les digo que pues cualquier pregunta, estamos a las órdenes al final del estudio, por eso vamos a terminar un poquito antes. Si tienen preguntas, ¿verdad? Las pueden hacer. Estamos tratando que no haya interrupciones, ya no están leyendo los hermanos, porque se está transmitiendo por YouTube, se está transmitiendo por Facebook y tenemos que seguir la clase de corrido. Así que, pero un comentario, pues, está bien, pero no pueden haber testimonios largos y interrupciones ¿verdad? Que nos desvíen del tema del estudio bíblico. Así que en esta noche el Señor me dio solamente un verso y por ahí me fui a estudiar la palabra, y es Proverbios 29, 18. Así que a mí me gusta leerlo en nueva traducción viviente, que es un lenguaje más actualizado, para poder entenderlo. Lo voy a leer Reina Valera primero y después lo voy a leer nueva traducción viviente. Les pido por favor mucha paciencia, vamos a ir con calma para poder estudiar y ir verso por verso y darle la oportunidad a los hermanos que busquen la palabra también. Proverbios 29, y si el hermano no tiene una Biblia, alguien me le puede facilitar. También tenemos Biblia extra. Si hermano Coco, hermano Jacob, si le busco una Biblia en la parte de atrás, te lo agradezco. Proverbios 29, 18. Y en la Reina Valera dice de esta manera, dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, en la nueva traducción viviente, mire cómo lo dice. 29, 18. 19. Oh, 18, sí, 18. Perdón. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Por eso quería leerlo en la traducción viviente, porque lo explica ahí como un lenguaje más actual. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Entonces, pues por supuesto, tuve que irme a buscar la palabra definición, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos desenfreno y podemos decir muchas cosas. Pero cuando aquí en la palabra lo que nos está diciendo desenfreno es sin control. Podemos decirlo sin freno moral. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra? 29, 18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, que no acepta la palabra de Dios, la disciplina de Dios, la corrección de Dios. Porque podemos saber mucha palabra, pero si nosotros no obedecemos la palabra, es como si fuera nada. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. O sea, desenfreno, falta de control,
sin freno moral. Aleluya. Porque el que no conoce la palabra de Dios, hermano, va sin freno, por ahí, sin freno moral, hace lo que le da la gana. Vamos a decirlo así. No hay nada que lo pare. No conoce la ley, no conoce los mandamientos. Cuando habla de la ley, ahí es mandamientos de Dios. Se entrega a vicios, a pasiones, o sea, un comportamiento impulsivo, desordenado. Mire todos los sinónimos que tiene esta palabra, desenfreno. Estoy en los sinónimos nada más. Desenfreno, descarado, pecado, toda clase de pecado, violencia, insensibilidad a la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor nos habla aquí en este verso de que el pueblo está desenfrenado, o sea, falta de dirección, falta de visión. Falta de visión. Y a veces pensamos que la visión es: voy a hacer unas metas, voy a escribir lo que quiero hacer, quiero ser empresaria, tengo unos planes. ¿Ves? La visión, tengo una visión, quiero hacer esto, esa es mi visión, eso es lo que quiero hacer. Pero Dios no nos está hablando de esa clase de visión en esta palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos, seguimos hablando del desenfreno antes de seguir. Falta de control moral, hermano, es ignorando la voluntad de Dios, es ignorando lo que Dios nos habla. Y muchas veces alguien nos habla de parte de Dios, pero es como que nos entró por aquí y nos salió por el otro lado. Ignoramos lo que Dios nos ha hablado. ¿Por qué? Porque hay falta de sensibilidad. Entonces, una actitud descarada, podemos decir que es un comportamiento insolente, un comportamiento desvergonzado, escandalizado, indecencia pública, desenfreno. Se entrega a las pasiones. Hoy estoy con una persona, mañana estoy con otra. Desenfreno total. El mes que viene conozco una persona. El mismo día, desenfreno total. Insensibilidad a las cosas de Dios. Impureza. Uso indebido de la libertad. Porque realmente quien nos creó fue Dios a nosotros. Amén, gloria a Dios. En Gálatas dice y nos advierte que Dios nos ha dado una libertad, pero no una libertad para vivir el libertinaje. No hay excusa. Cuando uno conoce a Dios, no hay excusa. No hay excusa. Es una libertad, es una libertad de ser libre para servirle a Dios. Y servirle con amor. Judas también habla en el 1:4, describe a quienes se convierten, que no podemos abusar de la gracia de Dios. Que no, Dios me va a perdonar, no podemos vivir en libertinaje, porque estamos negando la soberanía de nuestro Dios. Efesios también habla de aquellos que perdiendo la sensibilidad se entregan a la lascivia para cometer todo tipo de impureza. Ahí estamos viendo todo el desenfreno. Entonces, en esta traducción que leí, me habla de cómo el pueblo de Dios estaba desenfrenado. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, dice otra versión, se desenfrena. O sea, y dichosos son los obedientes a la ley. Podemos decir, bienaventurados los que tienen esa comunicación con Dios y temen a Dios y se mueven y caminan en pos de lo que Dios ha hablado. Es tenerle temor a Dios. ¿Verdad que sí? Temor a Dios.
Así que cuando las personas no aceptan la dirección divina o la disciplina, se desenfrenan. Empiezan a actuar y a tomar decisiones incorrectas. Pero el que obedece a Dios está alegre. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando uno, ¿verdad? En las notas que yo hice, en las notitas, cuando uno se extravía, hay descuido. Se ignora la instrucción de Dios. Nos alejamos de Dios. Pero acuérdense que Dios siempre está en el mismo lugar. Amén. Dios no se mueve de su trono, ahí Él está, siempre esperando por nosotros. Siempre que nosotros lleguemos, Él nos va a recibir a nosotros. Aleluya. Siempre, 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 siempre nos va a recibir a nosotros. Entonces, dirección divina es cuando, aquí también se refiere en este texto, cuando Dios le hablaba en visión a los profetas. Y hago un alto ahí porque los profetas desde el Génesis, desde el principio hasta el final de la Biblia, el Señor le hablaba en visiones y sueños. Dios no para de hablar. Dios Amén, siempre gloria a nos Dios. está hablando. Dios siempre busca la manera de hablarnos, sea en un sueño, en un descanso. Nosotros podemos ver en la Biblia la lista de profetas que el Señor le habló en visiones, que le habló en dirección, en instrucciones para dársela al pueblo. Los profetas mayores, que los vemos que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. O sea, libros extensos que Dios habló y le habló en visiones. Hay una parte en Isaías que Dios le habló en visión y él dice que quedó como muerto. Usted se podrá imaginar la visión que tuvo ese hombre. Gloria a Dios. Quedó como Aleluya. muerto. Y Dios nos habla en sueño a nosotros. Imagínense una visión así, que dice del éxtasis, de tan fuerte que fue esa visión. También estaban los profetas menores, no, menores porque no fueran menos de rango, sino porque los libros eran más pequeños. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahud, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, habían profetas en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Habían profetas para llevar el mensaje de Dios. Amén, Y gloria todavía Dios tiene sus profetas. Amén. Y cuando no viene un profeta, está la palabra de Dios. ¿Sabes Eso por qué? Porque el que predica la palabra de Dios, que ya está revelada, y Dios trae esa revelación fresca de entendimiento, está profetizando la palabra de Dios. Aleluya. Eso es todo, Poderoso la eres. palabra de Dios. Entonces, estos profetas, también estaba Samuel, estaba Elías también, estaba Eliseo, estaban, diferentes. Había mujeres profetas. Gloria a Dios. Había mujeres profetas. Estaba Hulda y Miriam. Eran reconocidas profetisas en la palabra de Dios. O sea, eran portavoces de Dios. Gloria a Dios. Estaban llevando la palabra a menudo, constantemente, y recordándole al pueblo de Dios y a todos los que Dios les tenía al frente el pacto del Señor. Recordándole todo el tiempo. Tremendo. No sabía eso. Entonces, hoy en día, tenemos los ministros, los pastores, los evangelistas, todo el tiempo recordándonos a nosotros por la palabra el pacto del Señor, que el Señor viene, Gloria a que hay Dios. vida eterna, que hay esperanza, ¿ves? Que hay Aleluya. esperanza. Y también la función de ellos era denunciar la injusticia, alertaban sobre la injusticia social y la hipocresía religiosa. Gloria a Y Dios. podemos verlo hasta el Nuevo Testamento también. Otra función del profeta en la Biblia era pues llevar mensajes también, eventos futuros, que la mayoría hoy en día muchos se autoproclaman profetas, autoproclaman profetas, y dice aquí
que ellos daban mensajes de futuro. De futuro. Mire esto. También una figura muy importante en el Nuevo Testamento, también los apóstoles llevaron el Evangelio. Pablo, Pedro, portadores de la palabra de Dios, de la disciplina de Dios, de la corrección. Amén, Pablo gloria a dejó Dios. cartas pastorales para todos y todavía todas esas cartas las estamos leyendo. Pero entonces vamos otra vez al verso de Proverbios 29:18, donde dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece a la ley, obedece. También podemos decir cuando la gente no acepta, cuando dice dirección, cuando no acepta el consejo de Dios. Cuando no acepta el consejo de Dios. Hermano, y lo vemos y lo hemos palpado nosotros mismos. Yo no sé si ustedes pasaron por esas experiencias de que su mamá o su papá, tal vez iluminado por el Señor, te dice, eso no es, hasta de una pareja, eso no es. O sea, yo estoy orando y el Señor me dice que eso no es, y a lo mejor ni he orado, pero el Señor en su misericordia le muestra la gracia de Dios, la misericordia, para que no se desvíen. Y uno para el frente sin coger consejo. Aleluya. Y por ahí sigue. Y cuando después, adelante, vienen las consecuencias. Y entonces, pero aquí es más serio porque dice desenfrenado. Cuando el pueblo de Dios no acepta la dirección de Dios, está desenfrenado, o sea, está totalmente descontrolado, fuera de control. Y posiblemente nosotros digamos, wow, pero bueno, cuando a lo mejor antes de llegar al Señor y aceptar aceptar el Señor como Salvador, tal vez vivimos de esa manera, descontrolada, no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos qué rumbo tomar, no nos importaba si moralmente hacíamos algo bien, si mentíamos o no mentíamos, estábamos tirando la ley, las instrucciones de Dios para un lado. ¿Para qué? Para nosotros seguir lo que nosotros estábamos pensando que para nosotros estaba bien. Gloria Pero a cuando Dios. nos vamos a través de la palabra, estaba mal. No estábamos aceptando la dirección divina. Entonces, también la moralidad, miren, la moralidad, una de las cosas que nosotros nos tienes que distinguir como cristianos es vivir una vida moral. O sea, hacer las cosas, obedecer las leyes, obedecer, sí, porque a veces decimos somos cristianos, pero hasta la luz del semáforo, cosas tan sencillas como esa, hasta a veces porque como le dije ahorita, a veces estamos en la iglesia, en estas cuatro paredes, y que se considera casa de Dios y puerta del cielo, cuando el pueblo de Dios, la comunidad de fe empieza a adorar y empieza a alabar a Dios, pero tan pronto salimos por esa puerta, nosotros seguimos obedeciendo esta palabra de Dios. Pues nosotros podemos caer, tal vez no es un desenfreno tan fuerte como habla esto, porque es un desenfreno bien fuerte. Y ahorita vamos a ir a Éxodo, lo que pasó con Moisés y el becerro de oro. Aleluya. Pero tal vez cuando llegaste a la luz tenías prisa y seguiste. O sea, tenemos que también cumplir moralmente, porque nosotros decimos, pues no me estoy acostando con nadie, no estoy tomando alcohol, no estoy robando, pero estamos violando las leyes. Estamos haciendo cosas, ¿verdad? A veces se nos va la lengua. Son tantas cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar atentos a no caer en esto, porque cuando una persona está desenfrenada así, es porque no hay comunión con el Señor. Gloria a Dios. Y constantemente nosotros tenemos que tener todo el día, 24 horas, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo el día, hermano, todo el día. No puedes hablarlo en tu mente. Señor, esto te agrada, esto te gusta. Señor, si yo cuestioné a una persona hoy y le dije, y la confronté y le dije, ¿tú tienes un YouTube channel? Le dije, tenía. Tiene la persona y yo le dije, si Dios ve ese YouTube channel,
dirá, oh, qué bien, me agrada lo que tú tienes ahí, o lo que tú tienes ahí no le agradaría a Dios. Me dice, no. Y yo le dije, ¿lo vas a dejar? Me dijo, no, lo voy a quitar. Amén, gloria a Dios. Yo le dije, pues me alegro que me contestes de esa manera, porque realmente Dios se contrista, porque de qué vale que estemos proclamando la palabra de Dios, adorando al Señor y no sigamos las instrucciones divinas de Dios, Aleluya. la corrección de Dios, Gloria ¿verdad? a Dios. Y son cosas que como seres humanos, como que, hermano, como le dije ahorita, Dios siempre está ahí. Pero muchas veces nosotros queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera. Y no es a nuestra manera. Es lo que dice este manual. Amén. Lo que Aleluya. dice esta palabra. Lo que dice esta palabra. Entonces, tener la palabra de Dios, wow. Si no lo obedecemos, sirve de poco. Es como decir, tengo conocimiento, pero no lo estoy obedeciendo. No lo estoy llevando a cabo. Donde no hay visión, en otra versión, el pueblo se extravía. Gloria a Dios, aleluya. Como le dije ahorita, posiblemente pensamos, yo tengo todo ya planchado, quiero mi ministerio, quiero una empresa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero le dije ahorita, eso no es lo que Dios nos está hablando ahí. Dios quiere darnos dirección a todos nosotros. Dios nos quiere guiar. Dios nos quiere llevar por el camino correcto. Dios quiere mostrarnos a cuántos Dios les ha hablado en sueños. Tal vez no has tenido una visión o tal vez tuviste una visión, pero Dios nos quiere hablar y Dios nos quiere a nosotros mostrar, porque nos advierte también del peligro, pero también nos da joy, como ese gozo. Aleluya. Cuando viene algo que uno dice, wow, siento algo adentro de mí, y es que Dios te está permitiendo sentir como un gozo, que Amén. algo viene y tú lo, ¿verdad? Y qué lindo es eso, qué lindo es Dios, ¿verdad? Señor. Dios es poderoso. Gloria Entonces, en Primera de Samuel 3:1, el contexto de esta palabra decía, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba. En aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Las visiones, o sea, wow. Nosotros, mire hermano, nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Amén. Porque Él nos dejó esta palabra. Nosotros no tenemos que esperar. Ellos tenían que esperar que el profeta hablara. Aleluya. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y hoy en día la tenemos en audio, en el teléfono, Amén. en video, en todo. Pero dice ahí que en aquellos días la palabra escaseaba. Wow. O sea, no había con frecuencia esas visiones proféticas. Mire eso. Proverbio también, en esa palabra de donde no hay visión, dice, donde no hay visión, se perece. Como le dije ahorita, se va uno por el risco. Como quien dice, no hay restricciones. Tú puedes hacer lo que te da la gana. Lo que te da la gana. Ajá. Quiero buscar algo en la palabra
se la tenía aquí, creo que a ver si la tengo aquí en el teléfono. La palabra visión, que quiere decir en hebreo, chazón. Y la palabra visión, mire esto, cuando yo leí eso, yo decía, wow, cuando Dios daba la visión a los profetas, eso era comunicación divina que tenía el Señor con ellos. O sea, chazón quiere decir comunicación divina. Aleluya. Ellos estaban conectados con Dios, conectados con el Señor. Poderoso, ¿verdad? Sí, poderoso. Y esos profetas, tremendo, porque eran profetas que no se lucían, ni iban buscando cosas materiales, ni plataformas, ni nada de eso. Alaba. Estaban en cuevas, en oración, Aleluya. estudiando, en oración, buscando la dirección de Dios. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Comunicación divina, ¿qué implica eso? Hablando con el Señor, Aleluya. hablando con Dios. A veces pensamos que hablar con Dios es solamente venir a la iglesia y que alguien me hable a mí, que me alimente, me lea la palabra. No, hablar con Dios, tú puedes hablar con Dios en el carro, tú puedes hablar con Dios haciendo ejercicio, tú puedes hablar con Amén, Dios aleluya. en el trabajo, en tu mente. Tú puedes hablar con Dios a sola cuando estás en tu casa y no estás loco. Eso es comunicación divina con Dios. Que no sabe. Y que Dios se plazca y en tu mente venga y tú dices, eso fui yo, Señor, eso fuiste tú. Hey. Señor, esa fue mi mente. Aleluya. Seré yo. Es Dios. Amén. Si tú tienes a Dios en tu corazón, es Dios que te está hablando. ¿Ves? Visión, comunicación divina con Dios. Porque a veces pensamos, no, los profetas son los únicos que tienen visiones. No, visión, miren esta definición. Comunicación con Dios. Amén. Qué lindo. ¿No? Simple. Como dice mi amado esposo, imagínense en esta escena, cuando está leyendo la palabra, imagínense en esta escena, métanse ahí para que ustedes vivan lo que estamos leyendo, ¿ves? Y ahí tu mente, pues yo no sé, cuando la maestra te enseñaba en elemental o middle school, yo no sé si tu maestra entonaba y te hablaba cuentos y tú te ibas a tu casa nada más pensando en tu mente todo lo que tú habías recibido. O sea, mapas mentales. Y cuando tú lees un libro, es así. Tú no lo terminas hasta que te da tanta sed de terminarlo y tú quieres y te imaginas la sala de donde estaban hablando, el cuarto, los personajes. Pues visión es comunicación con Dios. Aleluya. Visión también significa revelación profética. Se refiere a una visión que transmite el mensaje profético en eventos pasados, presentes o futuros. Visión significa propósito y dirección. O sea, Dios te va a dar una visión, te va a hablar para que tú ayudes a alguien. A veces nos detenemos porque pensamos que somos nosotros mismos y nosotros, pero seré yo, no, muévase en la dirección que Dios lo está llevando de ayudar. Si usted siente paz, hágalo, porque viene de Dios, Así que Dios le habló a Abraham, a Daniel, a Isaías y a todos esos profetas y los guió tanto en el caminar de ellos en fe, porque muchos de ellos no sabían para dónde iban como Abraham. Y lo vamos a ver ahorita en Génesis. Y distinción de profecía en forma de visión cuando Dios nos da visiones. Vamos a ir a Éxodo 32, y aquí nos va a hablar del becerro de oro. Aquí está hablando cuando los israelitas, aquí ya estoy en el 32, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte. Acuérdense, Moisés fue a hablar con Dios al monte y ellos todos se juntaron alrededor de Aarón, que era el hermano de Moisés, y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Miren esto, porque Moisés se tardó, que estaba ya, ¿cuántos días tuvo? 40 días y 40
como se tardó, ellos le dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. ¿Ve? Ellos sabían que el Dios Todopoderoso les daba la orden a Moisés, pero como Moisés se tardó y este pueblo se desesperó, nos pasa a nosotros igual cuando estamos esperando una respuesta, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, tal vez nos caemos en el desenfreno de, ejemplo, de, vamos a ponerlo un poquito más suave, vamos a ponerlo un desenfreno que tú, no lo voy a poner suave, vamos a decirlo como es. Amén. Caemos en desobediencia y nos vamos en desenfreno, porque no recibimos las respuestas de Dios y nos hacemos nuestros propios dioses y empezamos a buscar nuestras propias decisiones. Eso es. Y empezamos a hablar, no, porque yo creo que esto me va a ir bien, y no esperamos que Dios nos hable. Hermano, hay momentos que Dios no habla y pueden pasar años. Años. Hace días yo le decía al Señor, Señor, pero tantos años, y ahora, yo hablando de una situación, casi 5 años, y ahora, que uno es tan atrevido que le cuestiona a Dios. Y yo estaba preguntándole al Señor, es que el Señor hace las cosas cuando Él quiera, no cuando uno diga. Amén, gloria a Dios. Aquí el que manda es Dios, Aleluya. no nosotros. Entonces, le preguntó, entonces Aarón le respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en la oreja y tráigamelas. Mire, los obedeció. Le hizo caso. Y Moisés estaba allá arriba y lo deja encargado a él. Dígame si ahí no había desenfreno. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Alaba. Esto es un ejemplo del desenfreno del pueblo de Dios. Entonces todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y tomó el oro, lo fundió, lo mordió hasta darle forma de un becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Empezaron a adorar a ese becerro. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, mire esto, qué mal estaba Aarón. Dios mío. Estaba como usted dijo. O sea, él estaba entusiasmado. Edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebramos un festival al Señor. Wow, Dios mío. Se hizo cómplice. Por eso, hermano, yo le voy a decir algo. Nosotros, el Señor nos hace una demanda a nosotros. A veces estamos caminando con la gente incorrecta. Y gente, amistades que Dios dice, hace rato te dije, déjalo. Hace rato te dije, no llames más a esa persona. Que tú sabes que son tóxicas o tóxicos. Y lo sabemos, pero, ajá, hello. Y Dios te está diciendo, por la raya. Y hay otras cosas más, porque dice la palabra que dice que ni sentarte a comer con ellos. Con las personas que no están cerca de Dios. O sea, que no se dejan dirigir por Dios. Entonces dice aquí, temprano en la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas, ofrendas de paz. Después de todo celebraron con abundante comida y bebida. Todo como que se veía muy bien, ¿ves? Mire esto. Para ellos. Y se entregaron a diversiones paganas. Ay, Dios mío. Puede haber alcohol. A lo mejor estaban ahí adorando, pero había alcohol. Tal vez incesto. Inmoralidad sexual. Porque dice, se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña. Dios sabía lo que estaba pasando ya. Tu pueblo, el que
sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mire, hermano, Dios llevaba una trayectoria con ese pueblo dándole todo. No tenían comida, le dio maná. Se quejaron del maná, le dio codornices, le dio carne. Dice la palabra que su calzado ni se gastó ni su ropa los 40 años que tuvieron en el desierto. Aleluya. ¿Cómo fue posible? Eso es algo sobrenatural. Amén. Pero Dios fue el que guió ese pueblo y Moisés, el guía, el que representaba al Señor, se va unos días y cuando regresa. Pero como la misericordia de Dios es tan grande con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y nos deja esto aquí para que nosotros, cuando se nos haga la espera difícil, podamos decir, pero seguiré esperando en ti. Amén. Qué lindo. Pero seguiré buscando tu rostro. Gloria a Dios. Pero seguiré confiando Mucha. en ti. No temeré, en ti esperaré. Amén. Y dice aquí, vas allá, entonces dice, sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Anda diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor les dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlo. Después Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Se puso de intercesor a orar por el pueblo de Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan grande poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y honrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, wow, Isaac y Jacob, el pacto, hermanos. ¿Se cree que todavía el Señor no, a sí mismo le habla a Jesucristo, al Padre? Acuérdate de estos clavos donde yo fui crucificado por ellos, por cada uno de nosotros. Padre, acuérdate de ellos. Y Dios no nos ha raído de la tierra porque somos desobedientes. Somos desobedientes. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darle y ellos la poseerán para siempre. Y entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que habían amenazado destruir a su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió al monte. Y llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, los mandamientos. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran la obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés, parece que hay guerra en el campamento. Estaban desenfrenados. Estaban al garete. Pero Moisés respondió, no son gritos de victorias ni de lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales hicieron pedazos al pie del monte.
tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Le dio celo de Dios. Lo quemó. Y luego lo molió hasta hacerlo polvo. Lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Sí, porque Aarón rapidito obedeció lo que el pueblo quería. No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos mismos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. O sea, ya ellos estaban protestando porque Moisés no aparecía. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, y ahí pues hicieron el becerro. 25 dice: Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo. Desenfreno total. Y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Y ahí quería llegar. Wow. Desenfreno total. Y fueron el hazmerreír de sus enemigos. Desenfreno total. Ustedes no saben que el enemigo está esperando eso de nosotros todo el tiempo, para después reírse de nosotros. La palabra dice que el enemigo vino a destruir, a matar, a robar, a destruir y destruir. Y todo el tiempo está esperando en una esquina. Vamos a ver cómo pasa la prueba. Vamos a ver si espera. Vamos a ver si tiene paciencia. Y todos los procesos que nosotros vivimos tienen propósito. Y sabes que uno de los propósitos tan grandes que Dios está obrando dentro de nosotros es para que ese fruto que nosotros a lo mejor todavía no lo hemos palpado, por ejemplo, paciencia, madure. Y nosotros podamos decir: wow, esperé con paciencia. Esperé. Le dejé todo en las manos al Señor. ¿Sí? Cuando ese fruto maduro, se palpa, tú lo puedes gustar. Por eso cada proceso Dios se glorifica en aquellos que aman al Señor. Amén, dice que Dios. todo obra para bien a los que aman a Dios. Y a veces decimos: pero esto no se acaba. Va a tener fecha de expiración. Se va a acabar. Aleluya. Se va a acabar. Soy. Se acaba, pero después viene otra cosa. Por eso nuestra vida tiene que ser todo el tiempo dependiendo de Dios, dependiendo del Señor. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, en Génesis también, lo escribí por aquí, déjame ver si encuentro Génesis. Que no me quiero equivocar, pero en Génesis, creo que Génesis 15. Es que la palabra está llena de eventos y experiencias cuando Dios le hablaba a sus hijos. Y aquí creo que es Génesis 15, pero no estoy segura. El Génesis 15, cuando Dios le habla a Abraham. Tiempo después el Señor le habló a Abraham, pero le habló ¿en qué? En una visión. Y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Hermanos, el Señor le había prometido a Abraham que iba a ser padre de multitudes.
Y le dijo, vete con tu familia, con tu parentela, vete, sin saber para dónde iba. Pero el Señor iba dirigiendo a Abraham y le daba visiones, o sea, dirección divina. Y el Señor con cada uno de sus hijos es así. Con cada uno, mire, a veces hasta uno se aleja del Señor, vamos a ponerlo así, un ejemplo. Y la misericordia de Dios es tan grande que manda a alguien a hablarnos de parte del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros nos encaminemos otra vez y sepamos que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. El salmista en el Salmo 73, 25 decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? Voy a buscarlo por aquí. Sino a ti. Salmo 73, 25. ¿Sabes por qué este verso el Señor me lo daba ahorita mientras estaba preparando este estudio? Y dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Dice, puede fallarme la salud, eso en traducción viviente, y debilitarse, ponernos débiles nosotros. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Aleluya. Cuando nosotros estamos bien anclados, podemos decir esas palabras. Pase lo que pase, aunque no veamos nada. Pero como estamos hablando del desenfreno y de lo que lo de Proverbios 29, cuando no había, cuando no es que no haya, hay dirección divina. Dios siempre está hablando. Es que nosotros ignoramos lo que Dios nos habla. Nos extraviamos, nos aflojamos, nos debilitamos. Pero Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Aleluya. Entonces esas son las promesas que nosotros tenemos que tener todo el tiempo aferrados a Cristo y no descuidarnos, hermano. Entonces la vida del cristiano se trata de búsqueda todo el tiempo. Podemos irnos de vacaciones, podemos irnos, hermano, nos podemos ir unos días, pero no quiera que usted vaya, usted ponga a Dios primero. Amén. En todos lados, Dios primero, porque Dios está dentro de nosotros. Yo le hablo a los estudiantes y yo le digo, ¿ustedes saben que God is inside me? Yo le digo, Dios está dentro de mí. Yes, Dios está dentro de mí. Su espíritu, el Espíritu Santo, está dentro de mí. Y yo tengo que hacer las cosas. Yo le digo, yo no te puedo poner A si sacaste D. Porque yo miento, y estoy mintiendo, y yo les hablo con ejemplos sencillos a ellos para que ellos entiendan. Así es nuestro Dios. No podemos descuidar la instrucción de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Proverbios 1:25 dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. O sea, no podemos rechazar la reprensión ni la guianza de Dios, porque nos gusta que Dios nos guíe y nos hable de una manera bien bonita, pero cuando viene la reprensión, la disciplina, eso como que y no podemos descuidar eso, porque podemos ignorar lo que Dios nos está hablando y podemos caer en eso. Podemos caer en un descuido. Gloria a Dios, aleluya. Dice Proverbios 8:33, atender el consejo y ser sabio. Y no lo menosprecies. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas el consejo de Dios, ya Dios te está pasando por una experiencia, ya tú la pasaste. Y esa experiencia te va a hacer sabio en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque van a venir donde ti, mira, ¿y cómo tú pasaste eso? ¿Y qué tú hiciste? ¿Tú me puedes hablar? Entonces, como tú estás recibiendo el consejo de Dios y la palabra de Dios, pues ya tú puedes ser el portador de ese consejo, porque Dios te ha enseñado. Amén. ¿Verdad? Proverbios 13:18 dice,
pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá ¿qué? Honra. El que menosprecia, mire lo que dice, pobreza y vergüenza. El que menosprecia el consejo. Y hoy en día vemos, las redes sociales nos enseñan tantas cosas, y vemos todos esos artistas, y vemos todas esas personas, y viajan, y tan bellos, y tan esto y lo otro. Hermano, pero realmente cuando están solos dicen que son las personas más que tienen soledad. Muchos de ellos quieren suicidarse. ¿Ve? ¿Y qué dice ahí? Pobreza y vergüenza. Podrán estar posiblemente ricos en cosas materiales, pero su alma, su espíritu, vacío. Falta. Y entonces, porque no quieren la guianza de Dios. Amén. No quieren a Dios. A Dios lo quieren cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles. Y dice, ay, mi Diosito. No, no es Diosito. Es un Dios grande y es un Dios soberano. Aleluya. Y es un Dios poderoso. Gloria a Dios, aleluya. Y es un Dios que papá. se mete en todos lados y se mete dentro de nosotros si tú le permites. Así es Dios. Ese Dios tan grande, ese Dios que le suplió a ese pueblo, Alabado porque sea eso no tu son santo nombre. historias de cuentos de hadas, no, eso pasó de verdad. Como lo de Noé, que el pastor está hablando del flow, en los libros de historia y en los libros que eso pasó realmente, y todavía parte de la tierra y parte de los sitios se dividieron a causa de esas inundaciones. O sea, o escuchamos la guianza de Dios para no al desenfreno, el consejo de Dios, Gloria a Dios. o nos pasa como el pueblo, como decía en Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. En otra versión, sin visión el pueblo se desenfrena. Nosotros tenemos que esperar en Dios. Amén. Esperar en Dios. Y no solamente esperar en Dios, vaya a la palabra. Busque la dirección de Dios. Ore al Señor. Aleluya. Se dice, yo no sé orar. Orar es hablar con Dios. Amén. Sencillamente como eso. Sencillamente como eso. Adoramos Jehová. Yo llego a mi casa y yo, ay Dios mío, este perrito no espera que yo llegue, se me tira encima, Señor. Yo estoy todo el tiempo orando con Dios. Aleluya. Ahí, Él está ahí. Él dice que es tu padre, pero es tu amigo. Amén. Es nuestra actitud que tengamos con Él. Él se revela, Él se agrada. Aleluya. Él se agrada que lo llame, que lo busques, que lo adore. No solamente cuando lleguemos a la iglesia, en tus 24 horas. Porque hasta durmiendo, la misericordia es tan grande de Dios que te da sueños de futuro. Te muestra cosas de eventos que van a acontecer para que ores y ayunes. Para que busques la dirección de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo de Dios, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mira lo que dice el Salmo 1, que es un salmo muy lindo. El Salmo, vamos a ir al Salmo 1. Salmo 1 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como que, como árboles plantados a la orilla de un río, Aleluya. que siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas nunca, Caen. ¿qué dicen? Se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Pero ¿qué dice ahí? Que no seguimos el consejo de malos. Que no el consejo de Dios es el bueno,
que no seguimos el consejo que nos da tal vez el que nos está diciendo, vete, nada va a pasar, vete, Preocupe. vete, no, así mismo, no te preocupes, vete, sé infiel, vete, nadie se va a enterar, Alaba. vete, róbate eso que está ahí en la esquina, vete, hazlo, Aleluya. dale, el lápiz, corre el lápiz, nadie lo va a saber. Wow, negarse a uno mismo, ¿verdad? Cuando uno está en Cristo hay que negarse a uno mismo y no dejarse convencer por nadie, Eso es así. por nadie, por Aleluya. nadie. Cuando ya tú conoces la palabra, Vive Dios. verdaderamente que Dios nos llama a andar diligentemente, con diligencia, delante del Señor, esforzarnos, obedecer. Hermanos, entiendo que a veces se nos hace difícil, especialmente cuando estamos empezando el camino del Señor, y no solamente empezando en nuestro caminar, pero Dios ha prometido estar con nosotros siempre, Aleluya. siempre. Gracias, Jehová. Entonces hay que esforzarnos, que mire, a obedecer la voluntad de Dios. Mira lo que dice, que va a dar fruto, ese árbol va a dar fruto a su tiempo. ¿Y sus qué? ¿Y sus ramas? No caen. No caen. Un árbol al lado del río. Ese árbol al lado del río, entonces toda la agua que viene y los golpes de agua que vienen en contra de ese árbol. Y Dios nos compara con ese árbol. Tenemos como árbol plantado junto a las corrientes ahí, en los bordes ahí. Nada mal. Ujú, así mismo. O sea, nosotros tenemos siempre, todos los días vamos a tener dos opciones. O seguir el camino de Dios o irnos por el otro lado, que no es el camino de Dios. Todos los días es la misma decisión. Y todos los días tenemos que hacernos esas preguntas. Señor, y tenemos que también orar y decirle, Señor, ayúdame Amén. a Gloria ser a Dios. obediente, ayúdame a participar de tu mesa, de tus bendiciones, de todo lo que tú me das. Ayúdame a ser agradecido, a ser responsable y obedecer tu palabra. El que no sigue el camino tendrá destrucción. Gloria a Dios. Aleluya. Así que hay que procurar seguir la senda de justicia. Amén. Seguir la senda de justicia. La senda que Dios ha determinado, que es, al final, es la eternidad. Pensar en la eternidad. Esto se va a acabar, pero ¿dónde vamos a ir? Allá arriba, a la eternidad. Proverbios 15:32, seguimos en los proverbios. El que tiene en poco la disciplina, en otro dice el consejo. Acuérdense que estamos hablando que el pueblo que no tiene visión, o el pueblo que no tiene profecía, o que no sigue la palabra, se desenfrena. Dice aquí en este proverbista, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina. Hermano, y como yo le dije ahorita, el Señor a veces nos habla en tono de amor y misericordia, pero otras veces nos habla con autoridad y nos dice, vas a seguir, Lucha. vas a seguir, vas a seguir. Nos da los ultimátum. Dios nos da ultimátum a nosotros. Dios nos habla, nos pone a raya. Es como cuando los seres humanos nos cansamos también y dicen, no, hasta aquí llegas, hasta aquí llegaste, esto se acabó. Pues, hermano, la misericordia de Dios es grande, pero llega un momento que si tú quieres seguir en dirección contraria, tú estás, como quien dice, negando la fe, negando lo que Dios te puede dar. Gloria a Dios. Negando. Aleluya. El más te Y alaba, entonces, ¿cómo le podemos decir bienvenido? Dios les bendiga, tomen asiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos diciendo lo que está allá es mejor y lo que me está ofreciendo Dios no. Aleluya. Porque lo que Dios nos ofrece muchas veces es sacrificado, hermano.
tenemos que dejar, dice, dejar padre y madre y dejar todo. ¿Por qué? Porque si ellos no están alineados con el propósito de Dios, de lo que Dios va a hacer contigo, hermano, Dios te los separa, te los aleja hasta que se cumple el propósito. No es que van a dejar de ser tus hermanos, no, Dios sabe que es tu mamá, es tu papá, no es que tú los odies, no, no es eso. Es que hay un propósito de Dios que se va a cumplir en tu vida. Entonces Dios nos llama, nos da la disciplina y dice aquí, el que tiene poco la disciplina, menosprecia su alma. Porque es que Dios quiere que nuestra alma sane, se restaure. Que nosotros miremos a Cristo. Amén. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El Señor nos va dando la sabiduría del Señor, nos está dando el conocimiento. Entonces hay que evitar el camino que el malvado sigue. Hay que evitar el camino que no es de Dios. Proverbios 4:15, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. De ese camino, apártate. El Señor te va a mostrar la senda de justicia. Y el Espíritu Santo es tan lindo que hasta nos guía. Amén, gloria a Dios. Dice, por ahí no pase, por ahí no vaya, aléjate, aléjate. Entonces, con esto podemos entendemos que sin la palabra de Dios, hermano, estamos desenfrenados. Amén. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, vamos a vivir una vida desenfrenada, con todos los sinónimos que le dije al principio. Una vida sin moral, una vida suelta en nuestro propio camino y nuestras propias decisiones. Gloria a Dios, aleluya. Una vida sin restricciones. Nadie me pone ley, nadie me pone alto, puedo hacer lo que me da la gana. Pero los mandamientos y la palabra de Dios nos corrige, nos da la disciplina, nos encamina. Gloria a Dios, la palabra aleluya. de Dios. O sea, y si nosotros vivimos así, nos puede esperar la muerte, tanto espiritual como física. Solamente Dios sabe cuándo nos va a llevar con Él, si es que nos vamos con Él, y si no, solamente Dios lo sabe. No podemos ignorar el camino de la vida. Mire lo que dice Romanos 6:23. Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de confesar nuestros pecados. Y Él dice que nos perdona. Entonces, ¿cuál sería el remedio para que no nos desenfrenemos y sigamos por el buen camino? Volvemos a Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin dirección el pueblo se desenfrena. Sin visión el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aleluya. Prestar atención a las instrucciones de Dios, a su palabra. Prestar atención a la sabiduría de la palabra de Dios. Somos bienaventurados si nosotros escuchamos a Dios. Si no lo escuchamos, vamos a tener consecuencias. Y las consecuencias las vamos a sufrir. Salmo 19, dice, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ella puso tabernáculo para el sol y en este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda, dice la palabra, nada hay que se esconda de qué, de su calor. La perfección de la fidelidad de Dios.
de la fiabilidad de la palabra de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios. Gloria a Dios, La palabra aleluya. de Dios es fiel. Tal vez usted no tenga visiones como tenían estos profetas. Tal vez usted diga, ay, yo no tuve esa visión, yo no he tenido visión. Hermano, tenemos la palabra y es fiable. La palabra de Dios son promesas que se van a cumplir en el sí y en el amén. Gloria. Es fiable. Sus preceptos son rectos que alegran el corazón. Nos Poderoso. sanan el alma. Son la medicina, la cual muchos no la quieren. Pero es la medicina, nosotros tampoco la queríamos. Hasta que Dios se plació y nos tocó. Aleluya, qué lindo. Gracias, Jesús. Y nos tocó. El Señor alumbra los ojos, nos alumbra los ojos. Mire lo que dice el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Gloria a Dios, La aleluya. palabra de Dios más deseable que cualquier oro, más deseable que cualquier vanidad, más deseable, porque a veces cuando nosotros nos empeñamos en algo, lo que pensamos en eso nada más, y a veces estamos 24 horas, 32 horas, 72 horas, 3 días, 4 días, pensando en lo que queremos, en lo que nosotros queremos. Pero la palabra de Dios, que alumbra nuestros ojos, nuestra alma, nos sana, Gracias. más valiosa que el oro, dice, Gracias, Jesús. fiable, fiable, para que nosotros estemos meditando en la palabra de Dios. Dice, más dulce que la miel, y la miel es dulce. Y el salmista decía, más dulce que la miel. Gloria a Dios, aleluya. Cuando la guardamos y la ponemos a cabo, grande galardón recibiremos. Mi alma te alaba, Jesús. Porque Gracias. estamos obedeciendo al Señor. Qué lindo. Por eso su palabra dice que hay que morir cada día. A ese yo que lo que quiere es Lo malo. salir. Gloria a Dios, aleluya, papá, gracias. Mire, y la vida no se trata de que tenemos que tener alas. Eso es, Ángeles, no somos ángeles. Somos humanos y Dios lo sabe. Y fallamos y Dios lo sabe. Pero se trata de cada día decir, Señor, ayúdame a ser Amén. mejor todos los días. Eso es, eso Todos es. los días, todos los días, todos los días, todos los días, todo. Señor, tú eres mi roca, tú eres mi redentor. Señor, no temeré. Aunque pase por el fuego, aunque las cosas estén que yo ni vea, aunque yo no escuche nada, aunque tú ni hables, Señor, en ti esperaré. Aleluya. En ti confiaré, Gracias, Jesús. en ti confiaré. Hebreo 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Aleluya. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 1:1. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios. Y aquel verbo, ahí mismo en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi alma te alaba, Jesús. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Entonces vale la pena seguir el consejo de Dios. Amén. Vale la pena vivir una vida escuchando el consejo y la palabra y obedeciendo lo que Dios nos habla y caminando por el camino que Dios nos está llevando. Aleluya. Aunque no nos guste, aunque nos duela.
Poderoso eres, Jehová. El que ignora lo que habla Dios abunda el pecado y puede abundar hasta el crimen. Dice, crimen, yo no he matado a nadie. O sea, todas las veces que ofendemos a Dios con actos que hacemos. El Señor nos ha revelado todo a través de su palabra. Como lo dije al principio, la dirección del Señor es hablar con Dios. La palabra de Dios está aquí. También nos habla el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé, pero una vida sin rumbo es una vida a la deriva. A la deriva. Y Dios nos ha rescatado. Y si tú todavía estás en ese, que todavía no has dado ese paso, yo te invito a que lo recibas. Amén. Gloria Porque a Dios. Dios habla a través de su palabra. Dios habla en sueños. Dios, si se place, nos da visiones. Que no seamos como ese pueblo donde dice, si no hay profecía, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin visión el pueblo se desenfrena. Sin dirección el pueblo se desenfrena. Sin guía el pueblo se desenfrena. Amén. Gloria a Dios. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de hablar la palabra y que los hermanos la atesoren, pero la pongan por obra. Amén. No solamente que la escuchen, sino que la pongan por obra y podamos decir, Señor, aquí estamos, y poder, ¿verdad?, presentarnos delante del Señor, como lo dice la palabra, como Gloria a obreros Dios. aprobados. Aleluya. ¿Por qué ignorar el camino de Dios? Eso es una de las cosas que uno tiene que preguntarse. ¿Por qué ignorar a Dios si ha sido tan bueno? Y sigue siendo bueno con nosotros. En Gloria medio a de Dios, tantas aleluya. cosas que vemos alrededor de nosotros, Dios sigue siendo bueno. Amén. Poderoso. Hay muchas personas que están frágiles y están desesperadas por las situaciones de gobierno, por todas las cosas que están sucediendo. Pero cuando Dios está en el centro del hogar y cuando tú estás viviendo al Señor, cuando tú entregas tu corazón a Dios, cuando Dios pone la mano sobre ti, cuando tú descansas en el Señor. Dios puede mandar a quien sea para suplirte tu necesidad, tocarte la puerta y dejarte comida ahí, sin tú haberla pedido. Así es Dios. Así es Dios. Que se multiplica hasta lo que tú tienes. Nosotros lo hemos experimentado. Aleluya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hicimos? No me pregunten. Pero en mi casa se pagaron todos los biles por 2 años. Y el pastor 1 año operado y yo 2 años sin cobrar. ¿Cómo lo hicimos? No sabemos. Pero lo que entraba se multiplicaba. Y no nos daban asistencia de gobierno ni nos daban nada. Aleluya. Pero Dios, ¿qué lo hizo? Dios. Amén. Ahí es que vemos la recta, la suma. Porque Él ha dicho, no temas, yo estoy contigo. Aleluya, qué lindo. Yo camino contigo, yo voy a estar contigo. Pero hay una demanda. Él quiere que nosotros lo busquemos. Él quiere que nosotros estemos ahí buscándolo. Que nos humillemos. Que estemos arrepentidos. Cuando hacemos algo, arrepentirnos, hermanos, rápido. No darle rienda ni espacio al enemigo a que venga a acusarnos. Porque ese es el trabajo de él, acusarnos. Así que en esta noche nosotros queremos vivir una vida conforme a Dios. Y no queremos vivir una vida que no haya visión, ni haya, que nosotros digamos, Dios, no, pero es que no hay consejo, no, pero es que el Señor no me ha hablado. No, aquí está, en el manual está, aquí está todo. Qué lindo. Aquí está todo. No le entiendo, pida sabiduría a Dios. No le entiendo, venga al estudio bíblico. Amén. No le entiendo, Dios te va a mostrar, Dios te va a abrir los ojos. Dios Gloria se lo va a abrir, Dios. hermano. Aleluya. Yo en fe, mire, y con la seguridad, como lo hizo conmigo, me quitó las escamas de los ojos para poder entender
lo que había aquí. Porque Dios cada día, hermano, ustedes que están aquí, los que leen la palabra, hermano, usted lo que leyó ayer, usted dice, ay, pero esto yo lo leí, pero hoy se lo lee alguien, o lo lee usted otra vez, ay, pero yo no había visto esto. Aleluya, eso es así. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Los consejos de Dios están aquí. Y Dios usa a sus hijos y usa a sus profetas para hablarnos también. Gracias, papá. Usa todo lo que Él quiera, porque Dios es Dios. Amén, gloria a Dios, Así que aleluya. en esta noche, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos Claro a que orar sí. y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, papá. Vamos a darle gracias al Señor, que no sean nuestros propios deseos, que sea la voluntad de Dios, la guianza de Dios, sobre todo la guianza de Dios. Que sea Dios que nos dirija, el consejo de Dios, el que nos hable para que nos dé sabiduría, para que nos ayude a entender, para que nos ayude a caminar en pos de Él, para que no viremos hacia atrás, sino que ese consejo llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y lo recibamos con amor. Que podamos dirigirnos no en desenfreno, sino vivir una vida de acuerdo, como dice la palabra, que cuando obedecían, bienaventurados los que siguen tu ley, tus mandamientos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Señor, que concienticemos, Padre, que nos hagamos un análisis nosotros mismos cada día. Y decir, Señor, estoy siguiendo tu consejo. Gracias, Jesús. Que no lleguemos al desenfreno, que no lleguemos a ese modo de vivir, de alejarnos de Dios, sino que tengamos esa comunicación de oración diaria con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida será diferente. Amén. Pálpelo, búsquelo. Él está al tanto, Él está esperando, siempre está esperando por ti, siempre, Aleluya. siempre, siempre. Donde mismo lo dejan, ahí siempre va a estar Él. Adoramos, Él papá. nunca se va. En Él no hay sombra de variación. Amén. Él no es como el humano. Hoy sí, mañana no. Hoy te hablo, hoy me fallaste, no te hablo, no te miro, no te respondo, no te acepto llamada. Dios no es así. Amén, gloria a Dios Dios. no es Qué así. lindo. Llámalo, búscalo. Llámalo y búscalo. Él está esperando por cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga en esta noche. Si tuvieran alguna pregunta, en confianza, nos despedimos de nuestros hermanos en España, Cuba, Honduras, donde la palabra, donde Dios quiera llevar esta palabra. Amén. Nos despedimos, sean más que bendecidos y sigan aferrándose al poder de Dios, a la búsqueda del Señor, porque sin Dios nada somos. Amén. Gloria al Señor.